Cómo representar texto, ¿cierto? No estructurado en una estructura que podamos utilizar para hacer alguna tarea de inteligencia artificial. Entonces, para eso, primero que todo tenemos que seleccionar el modelo de representación. Ahorita vamos a ver el modelo binario, el modelo basado en ocurrencias, el modelo de la bolsa de palabras y finalmente los embeddings o las incrustaciones de palabras, ¿sí? Pero antes de eso, hay una tarea que es muy importante, que es el preprocesamiento de los documentos, ¿sí? Y ese preprocesamiento de los documentos implica una lista de cosas que se deben hacer, una lista de tareas. Como por ejemplo, hacer que los documentos todos queden en minúsculas o en mayúsculas, ¿cierto? O sea, unificar y no que queden tipo título, que la primera mayúscula, porque si tú vas a hacer consultas, pues va a ser sensible a ese cambio en las letras, ¿no? De que estén en mayúsculas y minúsculas. Muchas veces también es importante remover signos especiales, como por ejemplo las tildes, ¿cierto? Los acentos en general y otros tipos de símbolos que puedan entorpecer un poco el proceso de búsqueda. Hay que hacer la tokenización, que es básicamente coger el texto plano y partirlo en palabras, si uno quiere hacer la representación por palabras o si uno quiere hacer la representación basado en frases completas, pues una frase completa la tienes que partir, o si tienes que partir párrafos o si tienes que partir secciones. Por ejemplo, cuando uno busca en estos buscadores, Scopus y demás, tú puedes buscar y dices, no, que la búsqueda básica que es sobre el abstract, sobre las palabras claves y el título, ¿cierto? Pero algunas veces tú puedes decir búsqueda sobre todo el texto completo, entonces no importa en qué sección estén, y bueno, y puedes hacer exactamente eso mismo con diferentes zonas de los documentos. Eliminar las palabras vacías, recordemos que las palabras vacías son aquellas palabras que no aportan, digamos, nada de discriminación de los documentos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de documentos, como en el ejemplo que teníamos de las noticias de deportes, de tecnología o legales, pues en todos ellos, cualquiera que yo seleccione, la palabra la, el, los, una, unos y algunos adjetivos y demás, esas palabras no van a aportar ningún nivel de discriminación. O sea, que la palabra la esté en un documento no me va a decir a mí que es de tecnología, ¿cierto? Entonces, esas palabras que se determinan palabras vacías, normalmente son un diccionario, en una lista de palabras que son tan comúnmente utilizadas que pues vale la pena quitarlas. Está el tema del steaming y la lematización. El steaming, recuerden que decíamos que el steaming es tomar una palabra y reducirla a su raíz léxica, ¿cierto? Esa raíz léxica no necesariamente es una palabra que sea una palabra válida dentro del idioma. En este caso, por ejemplo, para nosotros español. Es decir, yo tomo la palabra corriendo o tomo la palabra corrí o tomo la palabra correr y él a esas palabras, su raíz léxica puede ser cor, C-O-R-R. C-O-R-R no es una palabra del diccionario o de la Real Academia Española, ¿no? O sea, tú no lo vas a encontrar. Pero hace que, en general, hace que se seleccionen las raíces y eso hace que la tabla que se va a crear no tenga tantas columnas separadas, es decir, una columna para correr, una columna para corrí, una columna para corriendo, no, sino que se quedan todas unidas en una sola columna, ¿de acuerdo? La lematización es lo mismo, pero ese proceso sí garantiza que la palabra que queda es una palabra del idioma, ¿sí? Entonces ahí ya no te va a decir que la raíz léxica de esas tres es cor, sino te va a decir que es el verbo correr, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre el steaming y la lematización. Como les comentaba también, en general parece que no hay una diferencia sustancial en calidad frente a los resultados cuando usted utiliza steaming o lematización. Pero sí hay una diferencia en cómputo cuando usted está haciendo la lematización porque se demora mucho más el algoritmo para encontrar aquella palabra que es la raíz apropiada para cada una de las que usted está procesando. Ahora, hay otra tarea que se llama aplicar un diccionario para indexar de acuerdo con el área de aplicación. Por decir algo, usted está haciendo un sistema de recuperación de información en el área de química.
Entonces, en química tal vez usted necesita que queden ciertas palabras indexadas y no todas las palabras. Necesitas un conjunto de palabras o claves que son las que vas a utilizar para indexar. Entonces, en este caso, a diferencia de las palabras vacías, donde yo tengo un diccionario simplemente para quitar todas las palabras que están allí, aquí hago un diccionario para que solamente queden esas palabras. ¿De acuerdo? Ahora, la generación de enegramas en muchos, digamos, en el procesamiento, este procesamiento está muy ligado a los modelos básicos de búsqueda y de representación de textos, ¿sí? Ya cuando yo estoy trabajando con incrustaciones, que son los modelos más modernos, normalmente varias de estas tareas ya no se hacen, ¿cierto? La generación de enegramas es que si, por ejemplo, usted tiene una palabra que dice mi carro es rojo, entonces si yo solamente utilizo tokens por palabra, te queda mi, una columna, carro, otra columna, es otra columna y rojo es otra columna. Son 4 columnas. Pero adicionalmente, si usted utiliza enegramas de 2, usted puede decir, consérveme las individuales, ¿cierto? Entonces ya tenemos 4, pero después crea una nueva columna que sería una quinta columna que sería mi carro, ¿sí? Y crearía una sexta que es carro es, y una séptima que fuera es rojo, ¿sí? Entonces, las combinaciones de 2 palabras consecutivas en una ventana, o sea, tú es como si estuvieras desplazando una ventana y vas haciendo esa representación. Si tú dices que vas a hacer enegramas de 3, entonces ya sería una nueva columna que fuera mi carro es, ese sería un enegrama, y el otro enegrama sería carro es rojo, ¿cierto? Que sería el otro desplazamiento, y ya. Entonces se crearía otra columna y pues se tendría el cálculo de la frecuencia o lo que usted vaya a colocar como métrica o como modelo de representación. Esos son los enegramas. Normalmente los enegramas muy largos van a ser poco probables, ¿sí? O sea, un enegrama de 10 es muy poco probable que usted encuentre exactamente un enegrama en un documento y lo vuelva a encontrar en otro. Pues obviamente en el primer documento lo encontrará porque usted cogió 10 seguidas, pero encontrar esas 10 palabras seguidas exactamente en otro documento va a ser muy complicado. Entonces normalmente usar enegramas de 2, 3 y máximo 4 puede ser una alternativa para alcanzar a encontrar el contexto de las palabras, ¿cierto? Ahora, finalmente, hacer lo que se llama la poda. La poda de términos que pueden ser muy comunes, es decir, un término que usted utiliza en todos o en casi todos los documentos, pero que no está en el diccionario de palabras vacías. Usted se da cuenta en su diccionario, cuando hace el procesamiento, se da cuenta que esa palabra está, mejor dicho, en casi todos lados, pues realmente no vale la pena incluirla porque se empieza a comportar como si fuera una palabra vacía, ¿sí? O por el contrario, una palabra que solamente está una vez en todos los documentos. Usted tiene 1000 documentos y solamente está en uno o en 2 documentos, pues eso también son palabras o términos que tal vez no son necesarios tenerlos allí. Entonces esas tareas las vamos a ver ahorita en el ejemplo en RapidMiner. Bueno, el modelo binario fue el primer modelo que se utilizó para representar textos y básicamente aquí en las filas tengo los documentos, documento 1, documento 2, así como serían nuestras noticias, las que vamos a ver ahorita. Y aquí arriba los términos, término 1, término 2, entonces sería mi carro es rojo, ¿cierto? Cada uno de esos términos, ¿de acuerdo? Y básicamente dentro lo único que representamos es si ese término está o no está presente, 0 y 1. ¿De acuerdo? Esa es una alternativa. Esta otra alternativa que es hacer el conteo de ocurrencias. El conteo de ocurrencias es cuántas veces aparece el término en el documento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi carro, entonces carro está 3 veces en este documento, en este no está, en este está una vez, ¿de acuerdo? Es llevar el conteo o la frecuencia observada de ese término en cada uno de los documentos, ¿de acuerdo? Normalmente estos dos modelos ya son historias, nada más por chismosear, ¿sí? El que más se utiliza, bueno, el que todavía sobrevive, porque frente al nacimiento de todo el tema de la inteligencia artificial generativa, el uso de las incrustaciones, pues digamos que esto ya está quedándose bastante atrás, ¿de acuerdo? En este modelo básicamente, ¿qué se hace? Yo
tengo la matriz de las frecuencias observadas, es decir, el término carro está 3 veces en el primer documento, está 0. En últimas armo lo que estaba en el conteo de ocurrencias anterior, ¿de acuerdo? Pero para sacar realmente lo que yo voy a dejar como representación, voy a aplicar esta fórmula, W y J, esta que está acá, ¿cierto? Para hacerlo, yo fila por fila voy a encontrar el mayor valor de ocurrencia. Entonces, de todos los términos en este documento, ¿cuál tiene la mayor ocurrencia? Ah, es T, es este aquí. Entonces, 4 veces. Es la mayor ocurrencia de un término en ese documento. Y eso lo hago para todos, ¿cierto? Entonces, por eso dice que la máxima frecuencia por esta fila. Y verticalmente hago lo mismo, pero no guardo la cantidad que yo observo allí, sino yo digo en cuántos documentos estuvo presente. En cuántos documentos estuvo presente. Entonces, por ejemplo, acá, este término, el término 2 estuvo presente en el documento 1 y estuvo presente en el documento N. Está presente en 2 documentos. ¿Sí? Entonces, este es en cuántos documentos estuvo presente, este es cuál es el mayor valor de todos los datos que están en esta fila. ¿De acuerdo? Y ya con eso, pues aplico esta fórmula. Cada celda, en este caso, por ejemplo, la primera celda sería 0, porque tenemos aquí 0. El máximo 4, pues 0 sobre 4. Por el logaritmo de n es el número de documentos de la colección completa. En este caso, tendría aquí, digamos, 100 documentos. Entonces, 100 documentos. Y 1 más el término. El término 1, ¿cuántas veces aparece? Aparece 2 veces. Entonces sería en 1 más 2. Ese valor es el que almaceno en las celdas. ¿De acuerdo? Aplicando esa fórmula. Este modelo normalmente va asociado o fue asociado originalmente con la medida de similitud de cosenos para poder decir que un documento se parece a otro o que una consulta de un usuario se parece a un documento. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ya esta matriz organizada con los pesos, cuando alguien hace una consulta y dice, ah, yo quiero consultar y escribe algo, ese algo se representa de la misma forma, se le hace exactamente lo mismo, se le quitan las tildes, se pasa a minúsculas, se le quitan las palabras vacías, se le hace el mismo procesamiento que se le hizo a cada documento. Y quedó algo, eso que quedó lo represento así, lo represento como está allí, como si fuera una fila de esa lista de documentos. Y empiezo a comparar ese con el otro, con el primero y miro la similitud. Con el segundo miro la similitud, con el tercero y así uno por uno. Al final los que más similitud tengan pues son los que se muestran, ¿de acuerdo? Y yo lo puedo mostrar ordenado, de mayor a menor, el que tenga mayor similitud a la consulta del usuario hasta el que tenga menor similitud, ¿de acuerdo? Ahora, esa es la similitud de cosenos. En última, yo estoy viendo esto de aquí, esto que está aquí, que es la matriz de documentos por términos o términos por documentos, como lo quieran leer. Son vectores, básicamente. Vectores, en este caso, f-dimensionales o m-dimensionales, como lo quieran definir. Esos vectores que tienen f o m dimensiones, pues voy a representar aquí como que solamente tengo 3 dimensiones, 3 términos. Porque pues de ahí 4 para arriba ya no tenemos como la facilidad de entender el tema. Entonces tengo acá, bueno, inclusive aquí hay uno con 2 términos nada más. Está el término yellows y el término gossip. Y se supone que los documentos tienen un valor en cada uno de esos términos. Entonces pues ellos se representan como si fueran un vector, ¿cierto? Y pues yo puedo decir que por ejemplo estos dos documentos se parecen bastante en la medida de la similitud de cosenos. En cambio, este con este, pues no se parecen tanto. Hay mucha diferencia en ese espacio multidimensional. En este espacio de 2 dimensiones, o en este espacio de 3, o en general en un espacio multidimensional. Entonces, por eso, utilizando la similitud de cosenos, que no es más que esta fórmula, yo puedo calcular el ángulo que hay entre 2 documentos y entre ese ángulo sea más pequeño, quiere decir que son más similares. ¿Cierto? Y yo lo puedo ordenar todos los documentos de la colección con base en ese cálculo del ángulo y simple y llanamente mostrar los ranqueados, del más cercano, el que más se parece, al que menos se parece. ¿De acuerdo? ¿Sí está ahí todos o no? ¿Sí? Bueno, en la literatura
esta medida de similitud de cosenos tiene varios problemas. ¿Por qué? Porque se deja afectar por la longitud del documento. Si el documento es muy grande y hay otros documentos más pequeños, eso afecta la medida de similitud. O términos que están con mucha más frecuencia que otros también afecta un poco el tema. Entonces, normalmente en la literatura se reporta esta métrica que se llama el OCAPI BM25 como una fórmula que es más completa y que en general te trae más documentos relevantes, mejor rankeados que la similitud de cosenos. Entonces esto es básicamente chisme, ahí básicamente tienen en cuenta las longitudes de los documentos, la cantidad promedio de documentos, unas variables que permiten hacer una consulta con resultados que están mejor ordenados en su presentación. ¿De acuerdo? Esto es para que lo tengan de referencia. Ahora, hasta aquí el mundo antes de la inteligencia generativa. Ahora, ya después del mundo de la inteligencia generativa, involucra el uso de lo que se llaman las incrustaciones de palabras o word embeddings. Estas incrustaciones de palabras es tomar las palabras y hacerles una representación en un vector de, digamos, 50 o 100 o de 300 dimensiones. Usted define el tamaño, normalmente cuando uno está haciendo esto, si uno lo quiere hacer, uno define la dimensión. Si uno quiere utilizar, pues uno baja el que le ofrecen, el Word2Vec, y ese viene con 100 dimensiones. Pues le tocó con 100 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, cada palabra está representada por un vector y ese vector tiene 50 dimensiones con valores y así todas las palabras del diccionario o todas las palabras de tu aplicación, ¿de acuerdo? Y con esas palabras puedes hacer operaciones vectoriales, ¿sí? Esto básicamente está relacionado a que las palabras, cuando se procesaron en ese gran corpus y se les definieron los pesos en esas 50 dimensiones, trataron de reflejar como esa palabrita en una parte de ese espacio multidimensional que la pone cerca a las palabras con las que ella tiene relación, ¿sí? Y que permite hacer ciertas operaciones. Ahora, eso no necesariamente tienen que ser solamente palabras. Uno puede hacer lo que, en este caso, lo que les estoy hablando yo es del Word2Vec, un ejemplo, que es la técnica, una de las primeras técnicas que se utilizó para hacer un diccionario de palabras con vectores que tenía la posibilidad de hacer operaciones vectoriales. Pero hoy ya podemos hacer eso inclusive a nivel de todo el documento. Así como hay Word2Vec, hay un Doc2Vec. Todo el documento representarlo como un solo vector de 100, 500 o 300 palabras, las que sean. ¿De acuerdo? Entonces, eso no necesariamente implica que sea una unidad. Pueden ser frases, pueden ser párrafos, pueden ser todo el documento como tal. Bueno, entonces son representaciones basadas en vectores densos. Se habla de vectores densos porque pues pueden tener, uno encuentra normalmente, digamos, estos diccionarios de 50 a 300 palabras, a 300 dimensiones, ¿de acuerdo? Ahora, si comparamos estos vectores densos con lo que es una representación como la que estábamos viendo acá de la matriz de términos por documento usando el esquema de la bolsa de palabras, normalmente estos sí son densos. O sea, estos son bueno, densos no, son de mayor tamaño porque pueden tener fácilmente, vamos a colocar los 30 documentos que usamos la vez pasada, como 50, póngale. Esos 50 documentos me generan más de 1500, 2000 palabras, ¿sí? Entonces, pues en longitud dimensional, la representación de los documentos con cada uno de los vocabularios normalmente es muy grande. Ahora, lo que pasa es que estos vectores no son densos, estos vectores son dispersos, es decir, tú vas a encontrar en general muchísimos ceros, muchísimos, ¿sí? Porque básicamente si usted tiene un diccionario, le salió un listado de 2000 términos, pues en un documento que esté en los 2000 términos no es normal, o sea, habrán 100, 200 y el resto son puros ceros, ¿sí? El otro documento le tendrá otros 100 o 200 palabras que pueden ser diferentes a las del anterior, pero pues igual el resto van a ser ceros, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí en general digamos, los vectores son densos porque sí tienen valores.
Ahora, lo que decimos, capturan relaciones semánticas y contextuales. Cuando se están procesando los corpus, él empieza a identificar, por ejemplo, que banco en un cierto contexto puede ser banco de los que prestan plata, ¿cierto? Pero en otro contexto, banco puede ser donde yo me siento, un banco, ¿sí? Entonces, esas relaciones semánticas y contextuales se pueden analizar utilizando incrustaciones. Con lo que vimos anteriormente, es un poco más complicado porque estaría ligado con que el número de los enegramas que usted establezca, que usted ponga 2 o 3 enegramas, tal vez aquí hable de consignación en el banco. Ay, bueno, un enegrama de 4, pues ya podría como relacionar que es que esta vaina es como consignación de plata en un banco, pero realmente no es que esté representando el concepto de banco como una cosa diferente. Entonces, aquí yo les había comentado la vez pasada esto, que por ejemplo la palabra king le resto la palabra man. Recuerden, estos son vectores, ¿no? Son operaciones vectoriales. Entonces será un vector de 50, le resto este vector de 50 de la palabra man y le sumo el vector de 50 de la palabra mujer y me va a decir que es la palabra reina, ¿cierto? Porque en un espacio multidimensional, aquí esta es de dimensión 3, pero si fueran 50, pues serían 50 dimensiones, pues las palabras y cómo quedan unas más cercas de otras, ¿de acuerdo? Esta representación en general ayuda mucho a los modelos de aprendizaje automático, mucho más que la representación que se utiliza de la bolsa de palabras, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Permite básicamente entender similitudes y diferencias entre las palabras y esto pues lo que yo les decía del tema del banco y el banco de consignar plata. Normalmente estos modelos se obtienen entrenados con gran cantidad de documentos, ¿sí? Eso no es que o sea, esto ya es el mundo de Big Data y básicamente el mundo de la inteligencia artificial generativa. Necesito tener grandes cantidades de información para poder hacer que después de tanto procesar y optimizar el algoritmo pueda encontrar realmente digamos, esas relaciones. Ahora, normalmente hacerlo desde cero es complicado, o sea, y pues realmente hoy yo creería que no tiene mucho sentido ponernos a hacerlo a menos de que lo fuéramos a hacer, no sé, en un idioma que no exista, porque ya ahorita encontramos este tipo de herramientas para muchos idiomas, inglés, español y demás, entonces pues realmente sería mejor usarlos. Entonces, por ejemplo, está Word2Vec, aquí se me pasó a anotar Doc2Vec, está Globe, está Fast, que son básicamente técnicas para construir eso. Y últimamente las versiones más, digamos, más modernas, que están las de GPT y las de BERT, que es como la versión Google del tema de los transformadores. Estos pues, normalmente se consiguen, ¿sí? De hecho, hace como un año largo o 2 años conseguí una versión ver para español hecho por allá por unos chilenos, creo que era. Entonces, pues uno encuentra para diversos idiomas. Adicionalmente, por ejemplo, esta empresa, Vertex AI, genera incrustaciones, pero optimizadas de acuerdo a la tarea. O sea, uno puede conseguir como incrustaciones genéricas, ¿cierto? Se hicieron y ya, úselas para lo que quiera. Pero estos señores hacen incrustaciones específicas. Ah, no, es que usted quiere hacer un sistema de búsqueda, es decir, que digiten algo y busquen el conjunto de documentos y le traiga los mejores. Ah, bueno, utilice Vertex AI, pero configúrelo usando tales cosas para que sea para esa tarea. Ah, no, que es que yo quiero es para clasificar las noticias en una clase u otra. Ah, no, pues entonces use Vertex AI, pero dígale que sea para clasificación. Entonces ellos tienen la posibilidad de hacer corpus de acuerdo a la tarea en la que se va a utilizar el embedding o la incrustación. Adicionalmente, esto tiene, digamos, ventajas. Si yo tengo, por ejemplo, ya una herramienta que me representa a mí una frase completa, como un vector de 100 o de 300 atributos, pues yo ya lo que hago es tomar los documentos, pasarlos por esa herramienta y que me entreguen los vectores. Esos vectores normalmente ya no se almacenan en bases de datos tradicionales, o sea, no lo va a montar uno en una base de datos Postgres ni nada de eso, sino que hay unas bases de datos vectoriales. Entonces usted guarda los vectores de los documentos y allí es muchísimo más rápido hacer las consultas. Entonces,
¿Qué pasa? Por un lado, la representación ya de una frase, ya usted siempre la va a tener de 100 dimensiones, ¿sí? Mientras que la representación de una frase, tal vez en el modelo de bolsa de palabras le saldría con 2000 dimensiones, ¿sí? Entonces, eso hace que obviamente el almacenamiento sea menor y el procesamiento también sea menor, ¿cierto? Menos demoras y demás. Bueno, ahí les dejo unas listas, yo lo monto, de lugares donde encuentran más detalles de estos. Allí está, creo que en una de esas, ya no me acuerdo en cuál, creo que en la cuarta, ahí creo que está lo de Vertex, no mentira, en la cuarta no, en la tercera, en la de IBM. Entonces allí pueden ver información adicional para complementar lo que les dije. Vamos a ver eso cómo funciona en RapidMiner. Cada una de las cosas que mencionamos. Excepto incrustaciones. Eso sí no lo voy a tocar en este momento. Entonces aquí vamos a tomar primero que existe un dataset de, digamos, de noticias. Estas son las noticias. Entonces tenemos tres clases de noticias. De deportes tenemos 15 noticias. De política tenemos 20 noticias. Y de tecnología tenemos 10 noticias. Son noticias que simplemente entré, les hice web scraping al tiempo y las bajé en modo texto. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo allí los datos que descargué usando web scraping. Y por acá entonces vamos a arrancar con un proceso sencillo donde hacemos todo el procesamiento de los textos y hacemos todo el tema de la clasificación. Entonces eso está aquí en clasificación y por aquí está el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el tema. Entonces, primero, nosotros vamos a arrancar seleccionando el modelo. Entonces, este operador, procesar documentos desde archivos, lo van a encontrar ustedes en Python, digamos, en varios sabores. Python tiene una librería que se llama TF y DF Vectorizer, ¿sí? Y ahí más o menos hacen todo. Pero también hay una librería específica que se llama NLTK, ¿sí? Que es Natural Language Toolkit, ¿de acuerdo? Ese NLTK tiene todo lo que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Pero la versión corta es TF y DF Vectorizer que está dentro del propio Scikit-Learn. ¿Qué hacemos? Nosotros decimos aquí qué documentos vamos a procesar. Entonces acá yo le digo dónde están los documentos. Aquí en el operador Process Documents from File, voy aquí a donde dice dónde están los directorios de los textos. Y yo aquí le digo, mire, los que van a tener la clase de deporte, o sea, la columna de clase de deporte, van a estar en este directorio. Y entonces yo lo voy y lo busco y allí está. Listo, entonces ya está configurado. Entonces ya están los configurados, los tres directorios que están acá en el tiempo, en esta carpeta. ¿Sí? Entonces por dentro la ruta y ahí le digo, ahí está toda esta vaina. Entonces tenemos nuestros tres conjuntos de datos que se van a montar. ¿Qué quiere decir? Que si de deporte hay 15, pues van a haber 15 registros en la tabla que van a tener la clase deporte. Y van a haber 20 registros de la tabla que van a decir clase política. Y van a haber otros 10 registros adicionales que van a decir tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo primero, digamos, definir la fuente. Y ahora definir cómo voy a representar yo los datos. Entonces, lo primero que vamos a representarlos es binario. Ocurrencia binaria. ¿Sí? Binario. Ya, listo, eso es lo único que voy a hacer. Voy a quitar por ahora todo esto que está acá. Este de acá. El resto no me afecta. Y voy a venir acá adentro. Entré en el Process Documents. Y dentro del Process Documents voy a dejar solamente estas primeras. Que es pasar a minúsculas, quitar palabras raras, o sea, las tildes, básicamente. La tilde, quítemela y déjeme la letra. Entonces, A con tilde me deja A, E con tilde me deja E, y así sucesivamente, que eso lo tengo acá. Aquí está A con tilde A, y bueno, todo lo que yo quiera cambiar, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, uno tiene textos
que están en portugués o en French, o no sé qué, y que traen algunas letricas, tildes al revés y demás, pues uno puede decir, no, pues esa yo la voy a asimilar a tal otra y las unifico, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que yo tenía que hacer allí. Y tokenizar es lo que me parte, básicamente, me crea el documento con sus columnas. Entonces, ya teniendo esto, nosotros vamos a ejecutar y vamos a observar, en este caso, que, por ejemplo, los primeros eran tantos 15 de deporte. Ahí está la variable de clase, ¿cierto? Y adicionalmente empiezan a aparecernos aquí los valores unos y ceros, donde nos dice que un término está. Abandonar está en este término de deporte. Y en ese también está abandonó. O sea, si yo voy a buscar el documento, este que dice acá es el documento 4.txt. Entonces vamos a buscarlo allí en el archivo, era de deporte. Entonces en deporte en 4txt y yo le digo a esta cosa, hágame el favor y me busque abandonó N, digámoslo así. Ahí nos aparece abandonará, nos aparece abandonar y nos aparece abandono. ¿Sí? Entonces, pues por allá tendremos que aparecer, tendrá que aparecer abandonará. Quedó por allá más allá en otro lado porque no lo veo. Abandonar y abandonó. Por allá tiene que aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos acá, acá van a haber muchos elementos que son considerados palabras vacías. Ahora, el tema es buscarlos. Busquemos el, la, los, la, lu, un. Esos van a aparecer allí, en esta lista, porque no los he eliminado. ¿Sí? De ella, ellas, ellos, ¿sí? Todo eso. Y eso toca eliminarlo. Entonces, para eliminarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que me haga el favor y me elimine o que aplique el operador de filtrar palabras vacías. Esta filtrar palabras vacías, yo tengo que pasarle un diccionario de cuáles son esas palabras vacías que voy a eliminar. Entonces aquí yo le digo dónde está. Ese diccionario yo lo tengo en este mismo directorio donde tengo las noticias del tiempo. Yo tengo aquí uno que dice las palabras vacías sin tildes. Entonces es este archivo. Todas estas son palabras vacías. ¿Mm? Ya eso no me lo inventé yo, ya hay estudios y hicieron cuáles son las palabras que son realmente muy frecuentes dentro de cada uno de los documentos y que se pueden considerar como palabras vacías. ¿De acuerdo? Entonces yo ya le dije a este señor que me al favor tome esas de allí y pues que las vuele. Entonces vamos a unir esto y vamos a correr otra vez el proceso. Al correr el proceso pues ya ellas, bueno, algunas de esas ya no deben estar. ¿Sí? Entonces, creamos, ¿sí? Pero ya no están, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos, digamos, una reducción, a que se me olvidó presentarla. Si nosotros miramos este dataset que ya tiene la reducción, fíjese que tiene 1568 atributos, 1568 términos, ¿cierto? Si nosotros no le hacemos el procesamiento de las palabras vacías, no son 1500, son 1877, ¿cierto? O sea que se eliminaron siempre como 300 palabras. Normalmente eso implica borrar como un 15% de las palabras que están almacenadas, ¿sí? Ese valor no es exacto, algunos dicen que es un poquito más, un poquito menos, pero está alrededor del 15%. Quiere decir que pues estás ahorrando espacio, 15% de almacenamiento y pues obviamente si tienes que multiplicar vectores o lo que sea, pues va a ser mucho menos porque el vector es más pequeño. Ahora todavía tenemos el problema de este abandonar y este abandonó, porque están ahí y esos deberían estar en una misma cosa, no tenerlos así separados, ¿cierto? Sí. El archivito de palabras vacías, espera, te digo porque son 510, ¿sí? Igual eso también lo van actualizando, ¿no? No hay que estar bajando como el más reciente. A ver, entonces, volviendo aquí, ya vimos el filtrado, ¿no? 1500 más o menos. Pero adicionalmente viene el tema de el steaming.
¿cierto? El stemming es reducir a su raíz léxica, ¿cierto? Entonces, pues obviamente eso está dependiendo del idioma, porque las reglas no son iguales para todos los idiomas, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos que buscar el de específico porque nuestras noticias son de español. Entonces ponemos el de Spanish y vamos a ver ya qué quedó. Entonces corremos esto. Primero que todo ya no vamos a tener 1500 atributos, sino vamos a tener, bueno, se bajó a 1469, ¿cierto? Y ya fíjense que ya no vemos abandonará y abandón, ¿cierto? Vemos una sola, ¿sí? Las unificó, ¿cierto? Y así vamos a ver, obviamente, por ejemplo, aquí este es abrí, de abrir, y este es abril. Sí, aquí quedan solamente las raíces léxicas, ya no quedan. No, es que las raíces léxicas sí es como un programa por dentro. Eso no es un diccionario, no. O sea, estos lo que hacen es, en el inglés empiezan a decir, bueno, en las reglas de inglés las S y las ES al final sobran porque son los plurales. Entonces hay unas reglas y eso normalmente es digamos, es una lógica de programación. Eso viene incorporado en este operador, en el steaming, y tú escoges aquí cuál steaming. Y él por dentro utiliza el algoritmo específico para cada lenguaje. Lo mismo, en Python te consigues también ¿cómo dice? Los algoritmos de steaming. También se pueden conseguir los algoritmos de lematización, ¿cierto? Pero como les decía, normalmente se van a demorar más y normalmente no es que aporten así gran mejora en el resultado. Y finalmente, la tarea de generar enegramas, ¿sí? Entonces aquí yo voy a generar, voy a ponerle que enegramas de 2 para que se demore menos. Y vamos a ver qué hacen esos enegramas de 2. Entonces, veníamos en 1469, pero volvimos a hacer más grande esto. Pasamos otra vez a 1700. ¿Por qué? Porque se crearon enegramas. Por ejemplo, la palabra abandonar está sola, pero en algún texto, abandonar concentración junto, ¿cierto? Y puede que en el contexto de lo que nosotros estemos haciendo, sí la cosa puede funcionar, porque abandonar concentración está como más ligado al deporte, que el deportista dejó la concentración del... Entonces puede que eso aporte, ¿de acuerdo? Entonces él está haciendo aquí, pues, las combinaciones. Mire, aquí se ven más combinaciones. Álvaro Uribe, Álvaro Gómez, América Latina, ¿sí? Pues ahí hay un conjunto de combinaciones. Ahora, no todas las combinaciones posibles están acá, porque si ustedes me dicen mil tantas palabras, porque no se creció muchísimo más, porque pues de todas formas yo estoy haciendo poda. Al final, en la configuración, yo le estoy diciendo ciertas palabras que tengan mucha aparición o muy poca aparición, no las ponga, que son estos valores de acá. ¿Sí? Si una palabra está menos de 2 veces, no, quítela. Sí, o sea, aparecen menos de 2 documentos. Y si aparecen más de 30, no, pues eso ya son muchos documentos. Entonces ya para mí esa casi que se comporta como una palabra vacía. Ese es el último paso, el paso de la poda. ¿Sí? Entonces ya con esto nosotros básicamente ya tenemos, digamos, todo un proceso en el cual obtenemos a la final esta tablita. ¿Cierto? Nuestra tabla con las columnas aplicándoles steaming, eliminando palabras vacías, unificando todas las palabras a minúsculas, quitando símbolos raros, bueno, que igual yo solamente quité tilde, no pueden haber muchos más símbolos raros y hay que buscarlos. Pero adicionalmente vemos la columna de clase, que es el label que está aquí, y tenemos aquí estas columnas marcadas como metadata. ¿Sí? Si yo quiero las puedo eliminar, ¿sí? Si yo quiero las puedo dejar. Recuerden que en RapidMiner, al estar marcadas, él dice yo no las uso para hacer lo que vaya a hacer, clasificación o lo que vaya a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta perspectiva, es de una u otra forma bueno dejarlas, porque si yo llego a hacer algo, muevo el archivo, lo actualizo, lo que sea, pues yo puedo modificar aquí la metadata y estoy pendiente de eso. Normalmente en RapidMiner se tiene esa ventaja que no se tiene
cuando usted trabaja con Python. En Python usted deja una matriz de números y pues no puede meter identificadores porque él las procesaría. O le tocaría tener la matriz con los identificadores, borrarla, meterla al clasificador, el que sea, y cuando entregue los resultados bien, pero pues tener tú como aparte eso, porque no puedes meterla en el proceso de clasificación. Aquí la puedes meter porque la marcas y él ya la ignora por dentro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el clasificador. Vamos a hacer el clasificador. Pues ya saben cómo hacer el clasificador. Simplemente un clic derecho, insertar building nominal y demás, ¿cierto? Entonces, insertar nominal cross validation. Metemos este señor de acá. Pongamos este acá arriba y pongamos este acá abajo. Y de aquí digamos que solamente queremos ver el performance de eso en clasificación. ¿Sí? Entonces corremos y pues nos dice que el performance es 72.5. Y podemos venir acá y decirle, ah, bueno, está usando un árbol de decisión, cambiémosle a índice de Gini, corramos, y entonces no, le fue peor. Bueno, y ahí ya de ahí para allá, pues uno podrá hacer más cosas o usar otros clasificadores. Yo tengo ya, por ejemplo, un clasificador aquí por defecto configurado que da bastante buen resultado. Espérenme, vuelvo. Inclusive lo tengo optimizado. Ay, editar, rehacer, rehacer, rehacer. Editar, rehacer. Listo. Entonces este señor por dentro tiene una validación cruzada, lo mismo, pero por dentro está utilizando el algoritmo KNN. ¿Recuerdan qué es el algoritmo KNN y qué tiene de especial? ¿Ah? Los que se parecen más a él, pero lo especial de este es que es perezoso. Él no hace modelos, ¿no? Entonces siempre necesita los datos para poder hacer la clasificación, que son los vecinos cercanos. Entonces, por ejemplo, aquí ya está cuadrado para que lo optimice y después de optimizarlo, pues le está optimizando ciertas cosas. En este caso, los parámetros que se están optimizando son solamente el número de K, está haciendo prueba con esto y está utilizando diferentes pruebas de métricas de similitud. En este caso está utilizando varias métricas de similitud porque si ustedes se dieron cuenta la tabla es totalmente numérica. O sea, toda esa tabla, nuestra vista minable, son números, ¿sí? Representando la importancia de cada término en cada documento. Este señor corre y después de haber hecho el proceso de optimización nos entrega un resultado de 95%. ¿Sí? Ahora bien, sí hay que tener en cuenta que esos vectores tienen valores entre 0 y 1. ¿Sí? Si tuvieran valores totalmente diferentes, o sea, por ejemplo, una columna pudiera valer entre 0 y 1 y otra columna pudiera valer entre 0 y 100, nos hubiera ido mal. Y ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o les quedó claro? Entre 0 y 1, las fórmulas están diseñadas, o sea, la fórmula del TF y la fórmula del IDF controlan siempre que el valor esté entre 0 y 1. Porque si ustedes se acuerdan, ahí decía W y J igual a la frecuencia dividida en la máxima frecuencia. O sea que eso, si es 0 es 0, si es la máxima frecuencia, 4 sobre 4. Entonces va a dar 1, ese pedacito da 1. Y lo mismo pasa con el lado del IDF. El IDF es la importancia del término. Entonces era el logaritmo de n sobre 1 más el nj. Y ese nj nunca puede ser más que n. Tiene que ser n. O sea, si es un término que está en todos los documentos, va a ser igual a n. ¿Cierto? Entonces vuelve y juega. Esos dos controlan para que la multiplicación básicamente está entre 0 y 1 en teórico. En la práctica normalmente son valores más cercanos a 0, 0,3, 0,4, ¿sí? Es muy poco, eh, sí, es muy poco probable encontrarlos de más arriba, ¿sí? Por la división, por el logaritmo de n sobre 1 más nj, ¿de acuerdo? Entonces, ¿otra pregunta? ¿Claro?
Ah, no, cuando hablamos del KNN, el KNN como lo que calcula son similitudes basados en los valores de los, digamos, de las métricas que usted utiliza. Si usted utiliza la métrica de similitud de cosenos, pues él le va a calcular el ángulo entre los vectores, ¿cierto? Pero si usted utiliza, por ejemplo, la métrica euclidiana, la distancia euclidiana es qué tan lejos está un punto del otro en el espacio multidimensional, ¿cierto? Esos dos puntos van a tener un impacto si sus dimensiones tienen diferentes valor. Entonces, por ejemplo, digamos tú y yo representando solamente, digamos, nuestra edad y digamos que el número de hijos que tenemos, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo dos hijos, pero yo tengo 50 años, ¿cierto? Bueno, 60, digamos, dos 60. Y en cambio tú tienes uno, ¿cierto? Pero tienes 30 años. La diferencia en la edad sería 60-30, ¿cierto? 30 al cuadrado, porque además en la ecuación de euclidiana es la diferencia al cuadrado. Entonces sería 30 al cuadrado, más dos hijos menos un hijo, uno al cuadrado. Entonces, ahí de plano, en la ecuación, la dimensión, en este caso edad, es muchísimo más relevante que el número de hijos. Entonces normalmente eso no se debe hacer. Cuando yo tengo columnas que tienen diferente rango, toca normalizarlas de alguna forma, procesarlas de alguna forma, porque si no el algoritmo cuando diga el KNN, ay, ¿qué tan iguales son? Pues por la edad básicamente, si otra persona tiene 51 años y yo tengo 59, y yo tengo 60, pero él tiene tres hijos y yo tengo un hijo, para él más es más importante dos hijos, porque ahí hay diferencia, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Entonces, en últimas uno evita que una columna vaya, que las columnas vayan a tener importancia de acuerdo a su rango de datos, ¿de acuerdo? Normalmente eso aplica para los algoritmos que en alguna parte tengan que utilizar métricas de similitud o de distancia. En este caso, K-means, que es para hacer clustering, ¿recuerdan? KNN, que es para clasificación. DBSCAN y otros algoritmos de clustering que en la mayoría están basados en distancia. Y inclusive para las redes neuronales. Las redes neuronales pueden funcionar si usted le mete los datos así sin, digamos, estandarizarlos o sin normalizarlos. Pero normalmente funcionan mejor, ¿cierto? El algoritmo de propagación hacia atrás en el proceso de entrenamiento funciona mejor cuando los datos entran en misma escala, ¿sí? Y normalmente, esa parte sí no sé por qué, normalmente si se escala estandarizada. O sea, si utiliza usted ese método de estandarización, el estándar scaler. Entonces, ¿preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces saltamos a tema. El otro tema es el tema de las escalas o de los rangos de los datos. Entonces, para eso vamos a mirar otro ejemplito que tengo por acá, que es scaling. Entonces, a este señor, miren, a este señor, básicamente, bueno, primero le voy a quitar estos de acá porque no necesito mirarlos ahora. Simplemente, este es el de drogas. Recuerden que en drogas están tres campos que son numéricos, ¿cierto? En este caso, los tres campos numéricos son edad, sodio y potasio, ¿sí? Si miramos, tiene obviamente diferente escala. O sea, la edad está entre 15 y 74. El sodio está entre 0,5 y 0,89, o sea, 0,5 y 0,9. Y el potasio está entre 0,02 y 0,08. Todos tienen diferente escala. Este es como 10 veces menos este y este es como 10 veces menos este, ¿cierto? Son tres escalas diferentes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de hacer lo mismo, un validador cruzado con KNN, que a ese le afecta la escala, ¿cierto? Le voy a decir a este KNN que me haga el favor y utilice una métrica numérica y en este caso la distancia euclidiana. ¿De acuerdo?
Y voy a decirle que no normalice, o sea, así tal cual, ¿sí? No normalice y haga la ejecución y le va con 32%. O sea, le va malo, no sirve para nada, básicamente, ¿cierto? Solo porque los datos entraron sin haberse normalizados. Ahora vamos a hacerle un cambio a eso y le vamos a decir que sí, que haga normalización, que la normalización se llama transformación en rango. En Python la llaman min-max-scaler, min-max-scaler o el escalador minimax. Y simplemente le digo que me la escale entre 0 y 1. O sea, todas las variables van a quedar en la escala de 0 a 1. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto y vamos a ver el resultado. Pasamos de 32 a 65.5 solo por haberle dado las entradas como debió haberse dado desde el principio. ¿Sí? Entonces, importantísimo eso. Ahora, miremos otra cosa acá. Yo quiero ver la diferencia de los dos datasets. Este es el dataset ya normalizado. Fíjense que arriba dice normalizado, ¿cierto? Y aquí tengo, voy a quitar este performance y aquí tengo el dataset original. Mire, 23, no sé qué, ¿cierto? Si yo vengo y miro aquí las estadísticas de todos los campos, pues obviamente voy a ver que este está entre 15 y 74, 0,5 y 0,80, ¿sí? Los que habíamos visto. Pero si venimos a mirar los de la escala, los que ya he escalado, nos damos cuenta que todas están entre 0 y 1. ¿Sí? Todas quedaron entre 0 y 1. No tienen rollo, ¿sí? Pero algo más importante es lo siguiente. Si yo miro los datos, las grafiquitas, miren las grafiquitas. Las gráficas son casi idénticas, ¿cierto? O sea, se ven desplazadas un poco. Esta se me ve desplazada un poquito, pero es por la graficación. Pero las gráficas son iguales. Quiere decir que la distribución de las columnas no cambia. Los datos simplemente cambiaron de rango, pero la distribución, la forma como están organizados es la misma. Eso es una ventaja de este escalador, ¿sí? No cambia la distribución de los datos. Ahora, no es el único escalador que puedo utilizar, ¿cierto? Aquí vienen más. Entonces, bueno, aquí ya dimos como resultado que teníamos 65%, ¿sí? Ahora, podemos cambiar y no usar este, sino usar la transformada Z. La transformada Z es la que hace una fórmula o aplica una fórmula en donde tiene en cuenta la media y la distribución. Esperen, si quieren las fórmulas de estos dos son fáciles. La fórmula del rango, la transformación en rango, no es sino colocar el valor original menos el valor más pequeño de esa tabla. Entonces, por ejemplo, si tengo la edad 50 menos el mínimo era 15, creo, menos 15, dividido en el rango. Y el rango es la mayor menos la menor. La mayor creo que era 74 y la menor era 15, de toda la tabla. Entonces usted dice 74 menos 15, ese es mi rango, eso va en el denominador. Y arriba simplemente va el valor que yo quiero transformar menos el menor valor de la tabla. Eso es lo que llama la min-max. Y pues eso me va a dar entre 0 y 1. Si ya la quiero escalar, pues la multiplico por 10 y me quedaría entre 0 y 10. Y ya, ¿cierto? Ahora, la transformación Z lo que hace es, toma los datos de la columna, le saca la media y le saca la desviación estándar. ¿Sí? Y ahora, a cada registro que va a transformar, coge el registro, digamos, 50 años, menos la media. Digamos que la media era, aquí no la decía, aquí nos decía la media de esto, muestra a ver, la media es 44, 50 menos 44.315 dividido en la desviación 16.544. Y ese ya va a ser un valor, no sé, en este caso sería como 0.1, ¿sí? Los valores de la transformación, cuando son transformaciones Z, están entre menos 4 y 4. Menos 4 y 4. La otra era 0 y 1, o la que usted defina, ¿no? Pero esta es menos 4 y 4. Y miremos el resultado. El resultado dio igual, ¿no? Aquí estamos utilizando la transformación Z, la transformación por rango, la transformación Z, vamos a correrla.
La transformación Z, mire que los valores son negativos, entre menos algo y algo, ¿cierto? Pero lo máximo que pueden valer en general es menos 4 y 4, ¿sí? Eso es lo máximo. ¿Por qué? Porque es una transformación basada en la distribución normal. Y recuerden que la distribución normal es más o menos tirando a menos 4, ya, inclusive es de menos infinito a infinito, ¿no? Pero realmente de menos 4 ya no hay posibilidad, ni por encima de 4 son muy pocas las probabilidades. El vector nos da 65, le fue mejor con la otra, ¿cierto? Pero acá hay otras dos, no voy a entrar en detalles, pero pues siempre hay que probarlas. Esta, por ejemplo, que es la de proporción, da 67. Y esta otra, que es la de rango intercuartil, da 65 otra vez. O sea que, por ejemplo, el tema de qué proceso de normalización o transformación se haga para que los datos queden en un rango específico es importante. ¿De acuerdo? Este era el segundo tema. ¿Preguntas? ¿No? Yo se las explico luego. Yo tengo una de estas donde les explico ya claramente cada una de las fórmulas. ¿Sí? No, no, esta, de hecho aquí la tengo ya ejecutada. Esta es la de rango intercuartil. Si miramos los resultados y miramos acá las gráficas, nos dicen que están dando entre menos 1,5 y 1,5. Bueno, este está un poquito menos, menos 1,4 y 1. Entonces no queda necesariamente en el rango 0,1. La única que se aseguro que queda entre 0 y 1 es la min max, ¿sí? Lo que normalmente más se usa son esas dos, min-max y standard scalizer, o lo que llamamos transformación Z. Pero pues igual lo que les digo, uno no puede ser dogmático y quedarse con esas dos. Hay otras dos, pues hay que probarlas en cada una de las tareas que uno esté haciendo. Después miramos con detalle cada una de ellas. Eh, ¿Preguntas adicionales o no hay preguntas adicionales? Si no hay preguntas adicionales, pasamos al tercer y último tema de esta sesión, que es el análisis de series temporales. ¿Sí? Recuerden que en el análisis de series temporales nosotros hemos hablado de que básicamente los datos tienen que venir con una periodicidad de tiempo fija, ¿cierto? El valor de la gasolina a las 10, a las 11, a las 12, así todo el día y al siguiente día otra vez a las 11, a las 12, a la 1, cada hora. O si yo digo, ay no, es que yo voy a registrar los datos de la estación meteorológica que acabé de comprar y para llevar el viento y no sé qué y tal, pero quiero que lo registre diario, pues diario, ¿cierto? Pero la información tiene que estar registrada, digamos, con una misma separación de tiempo. Y si hay separaciones rotas, es decir, tú registraste ahorita a las 11 y la de las 12 se fue la luz y la bendita cosa no le salvé el dato, entonces me quedo en CA1, pues me toca completarle ese de 12. ¿Qué le pongo ahí? Puedo coger el valor de las 11, puedo coger el valor de la 1, promediarlo y ponerlo allí. O puedo coger el valor de las 10 y las 11 y el de la 1 y la 2, sumarlo, promediarlo y ponerlo allí. Pero tengo que tapar ese hueco, ¿sí? Porque si no, pues va a haber una diferencia en las cosas que yo voy a querer pronosticar. Para eso vamos a tomar en cuenta el siguiente dataset. El dataset se llama precio de... ¿Ven precio? Precio de gas. Esto. ¿Sí? Entonces, este es el dataset que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta básicamente el precio del gas, ¿cierto? Y ese precio del gas va a ir tomado hora por hora. Mire, marzo 2 de 2017 a las 11, a las 12, a la 1 p.m., a las 2 y así sucede. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Yo puedo tomar esto y le doy esto a un estadístico y el estadístico coge esa información ordenadita, la grafica en Excel y le dice calcúleme la tendencia, ¿cierto? La facilita. Y ya más, digamos, elaborado, pues utilizará otros métodos como ANOVA y otras técnicas que son un poco más precisas y dividen esos datos en qué es la tendencia, qué son las estacionalidades y bueno, y qué es el ruido.
O sea, hace un análisis por allí, nosotros no, nosotros lo vamos a hacer modo ciencia de datos, ¿cierto? Modo ciencia de datos es que nosotros necesitamos volver eso una tabla, como las hemos tenido siempre. Es decir, atributos, varios atributos y filas de cosas que sirvan para predecir. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos transformar esto en la tabla con la cual vamos a predecir. Para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Este procedimiento, lee el dataset. ¿Listo? Ya leyó el dataset. Después, ¿qué hace? Después se asegura de ordenarlo, lo ordena por la fecha. Entonces, por la fecha en forma ascendente. ¿Sí? Porque necesitamos que la fecha, todos los registros estén en orden. Yo, aquí en este caso, estoy asumiendo que están todos los registros completos. No me voy a poner a preocupar de que es que me quedó faltando uno. No, yo asumo que ya están completos. Si no están completos, antes debía haber hecho lo que hablamos ahorita, completarlos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya los ordené. Después de ordenarlos, voy a hacer que le fijo el rol a la fecha para que quede como identificador. Entonces, mire, todo lo que he hecho es simplemente para poner esto así. Asegurarme que están ordenados, ¿cierto? Asegurarme que están ordenados y asegurarme que están con esta columna como identificador, porque ya sabemos que no nos sirve para meterla dentro del proceso de minería de datos. Ahora, cómo convertimos esta cosa en una tabla como la que necesitamos? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es esto. Digamos que vamos a tomar este valor y yo quiero predecir ese valor con base en los tres valores anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cojo estos cuatro registros y los pongo ahora horizontal, los traspongo, ¿cierto? Entonces dejo este aquí, este lo paso aquí, este lo paso aquí y este que es el último lo paso allá al final y ese es el que quiero predecir. Eso es todo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? No, vamos a verlo hecho para que miremos y comparemos bien qué hace eso. Entonces voy a quitar esto de acá. Voy a decirle al ventaneo que se haga pequeñito, hacerlo de 3 para que veamos. El de ventaneo es el que va a hacer lo que yo les digo. Este es para decir que la fecha es el identificador, el campo fecha, porque el campo fecha no lo podemos tener en cuenta para hacer las predicciones, ¿sí? Y pues para nosotros es el momento en que se tomó la muestra y es identificador. No pueden haber dos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, miremos ahora sí que salió, ¿sí? Vamos a coger los datos originales, estos datos, y les voy a tomar una fotico para que los podamos comparar. Ahí ya los tengo. Y ahora me vengo para acá. Entonces miren qué sucedió. Miren qué sucedió. Este 1369 es este primer 1369. Este 1369 es este segundos 1369. Y este 1319 es este 1319. Y el que le sigue, que es otro 1319, es la clase. ¿Sí? Tomé tres valores, estos tres valores de acá, estos tres de acá, para predecir este. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Me bajo una casillita. Entonces, me bajo una casillita es 1369, 1319, 1319 y 1319. Mire, 1369, 1319, 1319 y 1319. ¿Y ahora qué hago? Me bajo otra casillita y otra casillita y otra casillita al final y voy recorriendo esa ventana, por eso se llama ventaneo, window. Entonces así yo convertí esta tabla en esto y solamente perdí, en este caso, los últimos tres datos de la tabla, porque para los últimos tres datos ya no hay que predecir, ¿cierto? Entonces se perdieron, ya listo. Pero aproveché todos los datos. Y ahora, esta tablita que tengo aquí, ¿qué es? Una tabla convencional de ciencia de datos. ¿Sí o no? Y miren, yo no se los mostré, pero aquí los nombres salen así, miren. Al tiempo cero, ¿cierto? El tiempo menos cero, el tiempo uno y el tiempo menos dos. ¿Sí? Entonces ahí está. A menos 2 horas era la primera, a menos uno a la cero y ahora la que va a predecir, que es esta.
¿sí? Y estas normalmente se llaman el horizonte, o sea, es donde usted va a predecir. Y las otras son los tiempos de yo estoy acá, anterior y anterior, ¿sí? Entonces, si miramos la tablita, estas serían las anteriores y este es el horizonte. Y este es 0, -1, -2. Listo, eso es todo. ¿De acuerdo? Ese es el ventaneo. Ahora, vamos a hacer el ventaneo un poco más grande, en este caso 6, y vamos a correr esto. Entonces ya quedó con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y quedó el valor que se va a predecir. Obviamente se pierden las últimas 5 filas. ¿De acuerdo? Porque no se puede crear con ellas una nueva visión. Y finalmente, teniéndolo así, ¿esto qué es? Un problema de regresión, ¿cierto? Mi variable objetivo en este caso es un número. Entonces yo lo que hago a esto es agregarle un validador cruzado, le meto el valor por defecto que es una regresión lineal generalizada y ya, lo corro y este señor, en este caso, voy a borrar esto, me genera este modelo en donde me dice que el precio del gas es igual al precio de hace 5 horas en negativo por esto, el de hace 4 horas en positivo con esto y así sucesivamente. Yo aplico esta fórmula y me da el valor del precio del siguiente momento. Entonces, ahorita que me tendrían que decir, ah, no va a predecir, entonces démelas hace 1 hora, hace 2, ahorita que está valiendo, hace 1, hace 2, hace 3, hace 5, multiplico, sumo, no sé qué, y eso me da la hora, dentro de la próxima hora, cuánto va a valer el gas. ¿Sí? Ahí se le ve las horas y... Ah, no, acá se ve específicamente como es de regresión, vemos el root mean square, otros parámetros. Ahorita solamente está sacando estos dos, pero podemos sacar el R cuadrado, todas las métricas de regresión. En este caso, ¿cómo dice? El error cuadrado medio es de 35. Y los valores que yo estoy prediciendo son acá. Son valores de 1479. Con más menos 35, pues como que sí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero puede ser mejor. Yo estoy casi seguro que puede ser mejor. El ejemplo es, y digamos, aquí lo importante es ilustrar el tema del ventaneo, ¿cierto? Este ventaneo puede ser mucho más complejo de lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que no me ventaneé las 3 de atrás, ¿cierto? Las 3 de atrás, sino que me las ventaneé las 3 de atrás, pero dejando huecos. Entonces, estoy en el tiempo cero, esa la ventaneé, la toma en cuenta. La de -1, ignórela. La de -2, tómela en cuenta. La de -3, ignórela. Y la de -4, téngala en cuenta. O sea, yo puedo hacer como brincos. O puedo decir, no, espera un tico, no ventanee con el valor que está ahí, sino con el promedio de las 3 vecinas. ¿Sí? Entonces el ventaneo ya no arranca en cero, sino arranca en -1, ¿cierto? No, mentira, arranca en cero, pero toma las 3 anteriores. O sea, la cero, la -1 y la -2, las promedia y pone ese valor, en vez de poner el valor que está ahí. Eso es lo que llaman medias móviles. Después se viene el -1 y toma -2, -3, los 3 y los promedia. Y así sucesivamente. O sea, hay varias formas que ayudan a que digamos, el proceso de predicción sea más exacto. ¿Por qué? Porque es que el valor concreto puede ocultar cosas que están ligadas con los valores predecesores. Entonces, por eso normalmente puede tomarse ese proceso de medias móviles. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, ¿qué se me hizo? Es este. Bueno, ¿qué tiene de raro este? Recupera un dataset que se llama de datos meteorológicos. Vamos a mirar ese dataset de datos meteorológicos. Se llama datos crudos. Este de acá.
Entonces, fíjense, esto ya es, con, se está tomando los datos de una estación meteorológica. Lo mismo, están de acuerdo a unas ciertas horas. ¿Sí? No, son los datos para poder predecir. Es decir, mi tiempo cero, desde que yo hable de cero a menos algo, son los valores que yo voy a usar para predecir. Si no, yo hablo del horizonte, ¿cierto? Mi horizonte es el futuro, ¿sí? Entonces los anteriores, el cero, menos uno y menos 2, esos datos los promedio y lo pongo como cero, ¿cierto? Ahora, para poner el de menos uno, tomo menos uno, menos 2 y menos 3, los promedio y los pongo como menos uno. Y así sucesivamente y armo los de predicción, ¿sí? Bueno, en este caso, si ustedes se dan cuenta, también tenemos un dataset que tiene las fechas y tiene los registros hora por hora de una estación meteorológica que me registra la humedad, el punto de rocío, la temperatura, viento, presión, lluvia, radiación, no sé qué cosas, esa es la radiación solar y la evotranspiración. ¿Sí? Entonces ya recolecté todos esos datos y con esos datos quiero yo saber algo en el futuro. ¿Sí? Digamos que queremos saber temperatura, ¿sí? Entonces yo podría hacer esto simple como el anterior. Cojo toda la columna de temperatura, no me interesa el resto. Cojo temperatura y pronostico temperatura. Pero pues alguien que sepa le va a decir, si usted tiene todos esos datos, está perdiendo cosas que son importantes, la humedad, el punto de rocío, la otras, o sea, todo eso influye en la temperatura. Entonces dice, bueno, entonces lo hacemos con todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos con todo? Lo voy a hacer aquí con este ejemplo. Ordenamos los datos, importantísimo, tienen que estar ordenados por la fecha en este caso. Y tenemos que hacer un ventaneo. El ventaneo lo voy a hacer, bueno, inclusive lo tengo con tres, lo voy a hacer un poquitico más pequeño porque siempre salen varias columnas. Y yo defino aquí qué quiero usar qué datos quiero usar como predictores. Entonces yo le voy a decir que solamente humedad y temperatura, por ahora. Humedad y temperatura, para que lo veamos en pequeñito. Ya después podemos meter todo si queremos. Entonces ya tenemos humedad y temperatura y le decimos que vamos a utilizar una ventana, un ventaneo de 2 días, 2 horas antes y pues que vamos a tener el horizonte en 2 horas adelante. Pues lo normal es una, ¿no? La próxima hora. Pero aquí lo vamos a hacer inicialmente, lo vamos a hacer con 2 horas adelante. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto y vamos a ver hasta aquí qué hace. Entonces, corremos y básicamente nosotros tenemos, quité window, tenemos esta que es la tabla original, ¿cierto? Y tenemos la tabla ventaneada, ¿sí? La tabla ventaneada solamente ventaneó los campos de humedad y temperatura, ¿sí? Y hizo la proyección de horizonte de 2 horas, 2 horas diferentes. ¿Sí? Y miremos cómo se lee esto. Entonces cojamos esto, hagámosle un recorte. Eh, no, es que todavía no he, o sea, para ventanear no pasa nada, pero ya para poder hacer la clasificación sí toca cambiarle el rol y todo. Sí. Entonces, miremos acá los datos. Estos son los datos. Tenemos, ahí se alcanzan a ver humedad y temperatura, ¿cierto? Y aquí podemos ver la tabla ya, voy a hacer esto más pequeñito para que podamos ver los datos. Entonces, vemos acá la primera humedad es 92 y la primera temperatura es 16. Mire, 92 y 16,2. La siguiente es 92 y 16,1. 92 y 16,1. Y la que va a pronosticar es, en este caso, 92, 15,8, que en este caso es la temperatura 15,8, 15,9, ¿cierto?
Entonces, esa es temperatura más uno. Esta es más 2. Esta es más uno. Mire, 15,9. ¿Sí se dan cuenta? 15,9. Y la siguiente también era 15,9, que es esta. Entonces, fíjense, eso es lo que está haciendo. Es lo mismo que vimos ahorita, simplemente que va a llevar las dos columnas. Y cuando yo digo horizonte 2 no es que me genere solo la del horizonte 2 me genera la del horizonte uno y la del horizonte 2. Y si le digo 10 pues me generaría las 10 horas siguientes. Lo que pasa es que no es normal y no es como muy bueno que un clasificador genere horizontes muy adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en la vida real tal vez tú puedes hacer que con lo que predeciste ahorita, predices la próxima hora y pues tú necesites el dato de la siguiente hora después. Entonces, esperas a que corra el tiempo y ya tienes el dato actual y pronosticas la siguiente hora, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? O sea, si yo lo hice con las últimas 10 horas hasta ahorita, pues yo predigo la de las 4, ¿cierto? Ya tengo el dato de ahorita de las 3. Coge los datos y pongo la de las 4. Para predecir la de las 5, pues espero que sean las 4. De las 4 ya tengo el dato real y ¡trin! Lo armo y se lo mando y me da más exacto. Eso es lo, digamos, es lo mejor, ¿cierto? Ahora, en la realidad, si ustedes ven Google, Google te pronostica todo el día, ¿cierto? Entonces ellos sí están haciendo esto, te pronostican con base en todo y en el día cada vez que cambia algún dato, pues lo actualizan, pero hacen un pronóstico completo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues aquí ponen los 12 o las 24 horas de horizonte. Y normalmente las columnas que utilizan pues no van a ser solamente 2 horas, van a utilizar los últimos 3 días para hacer el pronóstico. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta esto, pues aquí como estamos hablando de que ya obtuvimos nuestro horizonte, entonces yo digo, ¿qué voy a seleccionar? Yo, me hace el favor, la columna horizonte más uno, quítela, porque la voy a quitar. Aquí le estoy diciendo, invertir la selección. Si la escojo aquí es porque la voy a quitar, ¿cierto? Entonces la escogí para quitarla. Entonces si la escogí para quitarla, es porque voy a predecir la otra. Entonces miren, aquí quité y dejé solamente horizonte más 2. ¿Sí? Y pues a ese horizonte más 2 sí tengo que ponerle el rol de que esa es la etiqueta, la variable etiqueta. Y pues de ahí para allá ya está el modelo generalizado de la regresión lineal o el árbol regresor o el XY regresor o lo que yo quiera utilizar. Entonces pues ya podemos ver los resultados del performance. Esta es la métrica que va a haber una predicción de temperatura con un error de más o menos 1,5, que serían como 2 grados más o menos. ¿Sí? En la temperatura. 2 grados más o menos es mucho, realmente, porque como la escala de los grados no es lineal, sino logarítmica, entonces es bastante, pero pues igual, digamos, el modelo está ahí y ese es el ejemplo. ¿Sí les quedó claros? ¿Sí? Cuando yo hago el windowing, yo selecciono aquí. Sí, sí, queremos mandar lluvia, queremos mandar presión, queremos punto de rocío, evotranspiración, radiación solar y viento. Ahí están todas. Y quiero que mi ventana hacia atrás sean 12 horas, que es sería lo más lógico, por lo menos 12 horas para predecir una. Que realmente es poquito, realmente deberían ser por ahí 30. Entonces aquí está el original, pero aquí quedó nuestra tabla original que tiene todos, mire, evotranspiración a -1, evotranspiración a -2 y así con todas las otras. Pero me vuelvo radiación solar -4, -3 y demás. Y si vamos a ver la generalizada, mire, mejoró. Ya no es 1,4 sino 1,1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo más variables que tal vez algunas de ellas sean más relevantes, no solamente la humedad y la temperatura propiamente, y adicionalmente tuve en cuenta más tiempo. ¿Qué sucede? La lógica que es, pues yo meto, en este caso yo no metería 12 horas, yo meto 30 horas, ¿cierto? Y metería adicionalmente, sí, 12 horas y metería adicionalmente un proceso de selección de atributos.
Y el proceso de selección de atributos se va a empezar a dar cuenta que metiste ya 30 horas, eso ya es mucho, que de pronto ya no sirven. Entonces allí puede jugarse eso, o peor, o mejor, hacer un proceso de optimización. Tienes tu dataset y lo pones allí, pruebe con 30, con ventana de 30, pruebe con ventana de no sé cuánto, ¿sí? Puede ser ventanas cada 6 horas. De, por ejemplo, de 18 horas, más 6 más 6 más 6 que pruebe todos esos valores. Y entonces así puedes hacer un proceso en donde afinas el modelo. ¿De acuerdo?